Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. And now your hosts for this evening, the Rolling Stones. Oh, no, no, no. Yeah! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca, Cine sin Pantalla. Una emisión que será pura y total alegría sin fin, porque yo no sé si se dieron cuenta, pero han vuelto los Beatles. Y en un contexto en el que, digamos, el mundo nos da cada vez menos alegrías, si alguna, que aparezcan de vuelta estos cuatro tipos desde hace medio siglo atrás y nos recuerden que existe la belleza, que existe el amor, que todo puede ser un poquito mejor, y se vuelvan tendencia en las redes sociales, que son las principales propagadoras de basura, ¿no? Y de este estado en el que nos encontramos, y qué sé yo. A mí me parece digno de toda celebración. No sé qué piensan ustedes, mis amigos Clara Albizu y Roger Cosa. Yo estoy feliz, en un estado de euforia, de densidad también que no he tenido en años, de querer estar todo el tiempo hablando de esto desde el primer segundo que puse play. Estoy muy entusiasmada, me parece genial, me parece que como experiencia es maravillosa, me sentí parte de como otra Yoko sentado en el estudio entre ellos mirando, y en el momento que se terminaron las 8 horas quise volver y me da mucha lástima ya no estar con ellos en los estudios de Apple haciendo las sesiones de Get Back. Así que esta es una forma de volver a eso. Hay una expresión del cinema verité que es la mosca en la pared, ¿no? Asistir a las cosas como la mosca en la pared. Yo, obviamente, por mi tamaño no puedo decir, yo sería un lechón en la pared, una imagen que tal vez no se corresponda con esa misma imagen, pero bueno, de todas maneras, volvé, Roger. Creo que el evento del que estamos hablando, que es la miniserie Get Back, miniserie en realidad no, son 3 largas películas. Estoy haciendo tiempo hasta que Roger se recupere y pueda decir lo suyo. Son 3 largas películas que ha armado Peter Jackson. Son el evento cinematográfico no del año, no del siglo, yo creo que del milenio. Y realmente yo he evitado toda mi vida ponerle puntaje a las películas porque me parece una práctica deleznable, simplificadora, de manera innecesaria. Pero en este caso yo creo que en una escala de 1 al 10, yo a Get Back le pondría 1000. No sé qué piensa Roger. Me gusta que tenga un 1000. 1001 podemos ponerle. Sí, 2000. 2000, 5000, 10.000. No, es realmente... ¿Vos la viste hace poquito? Yo la vi ayer a la noche. O sea que terminaste esta mañana. Terminé a las 5:30, estamos grabando a las... Bueno, ahora ya pasó, ya grabamos otro. Claro, porque yo estaba afuera y donde estaba, no tenía tiempo para ver 8 horas. Yo la quería ver, no la quería ver entrecortada, quería verla de un tirón. Entonces empecé ayer a las 9, estábamos con una amiga, vi la primera parte con ella, se fue a dormir y yo seguí hasta las 5 y algo, que fue cuando me acosté. Y la verdad, claro, te iba leyendo tu entusiasmo, a veces también el de Clara, el de algunos otros, el escepticismo de algunos pocos. Y qué feo, qué gente amarga. Sí. Allá ellos, a mí me importan. Y fui realmente cooptado por una energía de felicidad, porque es verdad, es una película muy feliz y además es una felicidad gestionada, porque cuando arranca la felicidad está, pero no del todo. Incluso hay un momento que se interrumpe la felicidad, que es un momento notable de la película, donde hay un diálogo entre Lennon y McCartney que se escucha pero no se ve, donde hay una gran decisión de puesta en escena de reconstrucción, magnífica reconstrucción de lo que puede haber sido el bar donde tuvieron la conversación con el florero donde estaba presuntamente el micrófono donde estaba grabando esa conversación. Y uno dice, bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, y sigue cada vez mejor, y asciende, y uno se da cuenta del placer de hacer música, del placer que es estar en un grupo de música, con todos los problemas que eso puede conllevar de convivencia, de talentos y egos, como ellos mismos son conscientes, de ver, yo tal vez la impresión que tenía, voy a decir una cosa que probablemente, ya que en algún momento se compararon con Jesús,
¿no? Los Beatles se comparan. Era como si alguien hubiera filmado, no sé, La Última Cena. Absolutamente. Claro, ¿viste? Encontrar un documental de La Última Cena y lo ves a Pedro. Che, boludo, ¿vas a decir o no esto? ¿Te vas a entregar? ¿Te vas a crucificar o no? Y no sé, estoy viéndolo. Una cosa así es. No es como estar frente a un momento que tiene el peso de la historia, ¿no? O sea, no es el grupito de música, es un evento de la historia, que uno tiene la posibilidad de ver la contrapartida, porque claro, uno había visto eso. Yo siempre, de las primeras imágenes que tengo que guardo en mi memoria, es verlo a Lennon tocando para mí era Lennon en ese entonces. En la terraza. En la terraza, y ahora vi todo. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué se discutió? ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestionó? ¿Cómo llegaron a esa decisión? Porque eso es de locos. Está todo el proceso. Está todo el proceso. Claro, entonces me imaginé, ayer pensaba, hoy a la mañana pensaba, claro, es como si hubiéramos visto La Última Cena y cómo se llegó a La Última Cena, quizás era en otro lado y terminó ahí. Chicos, encontré un lugar en Getsemaní que está buenísimo. Claro. Es genial, me van a sacar todo, me van a poner unos clavos de la puta madre. Pero hay algo de eso, ¿viste? Uno está siendo testigo de la historia y del contracampo de la historia, porque la historia ya es conocida, ya sucedió. Ahora vemos las bambalinas de la historia, y eso es la película para mí, ¿no? Ver eso, se puede ver la historia, ¿no? Y solamente eso se ve porque existe el cine. Además también es un cambio muy grande, una inversión de lo que era de cómo pensábamos esa etapa en la historia de Beatles. Yo una de las primeras cosas que hice después de ver el episodio 2, sobre todo, fue agarrar un libro que yo tengo, que lo tengo gastadísimo, me lo compré a los 12 años y lo leí 15 veces por año, que es una biografía de Paul McCartney muy grande, muy completa, pensaba yo, muy buena. Y empecé con un lapicito a decir, esto la película muestra que no es así. Esto también. Y muchas veces la persona que te ofrece esa versión, que hoy es desmentida por Get Back como herramienta revisionista de algún modo, son los propios Beatles. O sea, los propios Beatles no recuerdan sus recuerdos de la manera en la que fueron las cosas. Y más allá de la película Let It Be, porque estas son imágenes que se tomaron inicialmente para eso, que después vamos a hablar bien de cuál es el origen del proyecto con Lindsay Hogg y demás, te ofrecen una versión de la historia que es distinta. Y a mí me parece mágico que Paul McCartney y Ringo Starr puedan ver eso hoy, y muy triste que los otros dos no, porque realmente creo que muchas entrevistas amargas de Lennon en los 80 o de Harrison en los 90, pero también muchos episodios de la relación de ellos como persona que están a través del prisma de sus propios recuerdos. De esa experiencia que muchas veces están distorsionadas. Muchas de esas cosas se fueron resolviendo, ¿no? O sea, que también YouTube permite ver cosas que yo no había visto nunca. Entrevistas con John en donde vislumbra, dice que se encontraron hace poco con Paul y estuvieron zapando, y le preguntan si se van a juntar. Y si la música, si es por la música, sí, dice. Ahora me resulta difícil porque estamos cada uno en la nuestra, pero sí te digo, todas cosas que por lo menos cuando yo crecí se planteaban como imposibles. Y lo mismo George, cuando llegaron a Anthology y grabaron de vuelta los tres juntos, todo estaba resuelto. Digo, obviamente sería mucho más lindo que hubieran podido ver esto y tal vez resolverlo antes. Pero claro. También es sanador ver que estaba todo resuelto. Y que, como dice John en otra entrevista anterior, cuando le preguntan por el tema que le dedicó agriamente a Paul, ¿cómo duermes?, ¿no? Él dice, bueno, el tema es lindo, y si Paul se ofendió o no, ya no importa, porque ya no está ofendido, y lo que importa es cómo estamos él y yo ahora, porque es mi amigo, ¿no? Y eso se ve en la película también. Así que en ningún momento dejan de ser seres humanos, en ningún momento se ofenden, o hay uno que, digamos, desautoriza al otro, le pasa por arriba al otro. Se frustran porque no está saliendo lo que alguno quisiera, pero además manifiestan esa frustración y la verbalizan de la mejor manera que pueden. Es absolutamente honesta la relación que tienen. Y también me sorprendió, porque con todo esta efusión de alegría sin fin, en las redes respecto al documental también veo las lecturas que hacen otras personas
yo lo vi una semana después de que se estrenó, más o menos. Entonces ya había leído un montón de cosas de, che, qué mandón que es Paul McCartney, o qué insoportable que es Yoko Ono, o cuestiones así. Y cuando vos ves la actitud de Paul a lo largo de toda la película, es de un tipo que evidentemente se tiene que hacer cargo de un poco más que los otros, porque es el único que está dispuesto a hacerlo, pero todas sus sugerencias, o todas sus... Incluso esto leí una nota también de Marcelo Figueras, hermosa, que la recomiendo, que se leyó en el cohete de la luna, sobre su experiencia de visionado de Get Back. Es hermosa la nota, pero en un momento habla de... un fragmento de la película donde Paul le indica a Ringo cómo hacer un fill de batería, y lo que Marcelo dice esto te muestra que el tipo era medio mandón, pero Lennon hace lo mismo exactamente en 2 o 3 momentos de la película. Digo, no había mandoneo para nada. Yo creo que es una sobreinterpretación pensar eso. Sí, me parece que es el luz de lo viejo. Y es desconocer además, si no haces música, eso no es mandar. O sea, vos estás pensando colectivamente en la música, y si estás escuchando que algo suena de una manera mejor, se le indica al que está tocando con vos, tocalo de esta manera, probá el fill de esta manera, porque antes del fill le está diciendo a Harrison que hay un problema con los movimientos él hace un fraseo y le indica cómo hacerlo. Uh-huh. O sea, y no es de mandón, está pensando colectivamente, que se puede uno sentir menoscabado, eso es otro problema, pero no es de un lugar del mandar, no es un lugar del liderazgo, yo soy el que acá dicto lo. De hecho, como el primer chispazo que se ve en cámara entre Paul y George es porque Paul se siente mal porque tiene miedo de que el otro lo interprete como que es mandón, digamos. Ellos tienen todo el tiempo esa conciencia del valor del otro, de la opinión del otro. ¿Sabes dónde se ve que esa lectura, la propia película desmiente esa lectura, que es cuando aparece Billy Preston, que toca lo que se le da la gana, y en un momento le dice, bueno, fíjate, porque no es tan soul, ¿no? Es lo único que se le indica en un momento, que es aparte la aparición de Billy Preston es la aparición de la felicidad absoluta. Sí, ilumina todo. Sí, la pieza que falta para lograr y la es genial, ¿no? Después juegan con la idea en un momento del quinto Beatle, ¿no? Bueno, acá está el quinto Beatle. Porque necesitan un tipo que resuelva una cosa instrumental que ellos ya tenían en los discos, pero que no podían hacer los 4 solos, ¿no? Si la idea de Get Back es poder hacer canciones que no haya que trabajar en el estudio, sino que se puedan cantar en vivo directamente los 4, necesitaban un quinto sin ninguna duda, por la complejidad instrumental de todo lo que venían haciendo. Y además grabarle en vivo, que es una cosa que ellos no venían haciendo hace ya bastante tiempo, sí. Igual esta cuestión de es bastante, fue hace mucho, y ellos vuelven todo el tiempo sobre la nostalgia. 3 años, claro, tenían 28. Exacto, eran unos bebés. Todo fue muy vertiginoso en la historia de estos tipos. O sea, bueno, el inicio, es una banda que se había formado 8 años antes. El inicio de Get Back tiene esa un poco más de 8 años, porque tienen toda la parte de adolescencia, claro, que es importante. Es importante para entender la dinámica que se expresa, porque hay con algo Billy Preston también. En el diálogo que vos decías antes del florero, hay algo que le dice Paul a John, que es que no estás liderando, le dice. Y eso es, claro, porque son los Quarrymen y John es el que eligió a Paul. O sea, Paul como que se sumó a una banda que no era de él. Entonces se asumió siempre que el líder es John. En la dinámica interna. Después, digo, los dos compusieron por igual y el equilibrio entre los dos talentos. Sí, pero el alfa es John Lennon. Pero claro, y él se plantea como un segundo jefe. Exacto. De hecho, es la imagen que muchos hemos tenido, digamos. Para mí siempre era Lennon. Y vos ves la película. Es extraordinario entender que el propio Paul sabe que es así. Claro. Y que no está disfrutando y que no reniega de esos. Exacto. Él le dice, bueno, la verdad que me gustaría que te pongas un poco los pantalones. ¿Y qué hace John? Lidera. O sea, toda la segunda parte en Apple está mucho más manejada por el otro. Sí, está mucho más presente en lo que está sucediendo. Está, ¿no? Pero también porque hay algo clave que está cinematográficamente jugado fuera de campo, y hasta eso usa bien Peter Jackson con las elipsis. Primera reunión entre los 4 en la casa de Ringo. No va bien. Y entonces hay un par de escenas más, todo mal. Después, segunda reunión en la casa de no sé qué. Todo funciona bien. Y a partir de ahí todo funciona bien, ¿viste? No sé qué hablaron. La verdad que el trabajo de Jackson es notable, ¿eh? O sea, el concepto que tiene, porque realmente respeta. Yo tenía un poco de aprensión cuando me enteré
Habíamos visto el trailer o los avances, el material de por sí tiene una riqueza ostensible, inigualable, es un material históricamente rico por excelencia, pero ¿qué iban a hacer con eso? ¿De qué modo lo iban a juntar? ¿Cuál iba a ser la lógica de composición? Y es extraordinario lo que hace, porque es bien un documental de rigor, ¿eh? O sea, sí, un rigor. Vamos a profundizar sobre eso enseguida. Recordemos que es un proyecto que también implicaba volver, esto era una de las hipótesis que se barajaban, a cantar canciones de antes. Y entonces, una de las cosas que aparecen nuevas son ellos haciendo un montón de canciones de ellos que jamás grabaron, ¿no? Y uno entiende también por qué no las grabaron, no son muy buenas realmente. Totalmente. Pero una que sí graban de vuelta, que la habían grabado y la habían descartado para un disco, es One After 909. Y es el momento que mejor cristalizó de esa hipótesis de trabajo, de esa que fue, como digo, una de las hipótesis de trabajo. Volver hacia atrás en ese sentido también, ir a buscar los orígenes de ellos como compositores. Existe, en Anthology apareció la versión original que habían grabado, para Let It Be grabaron esta otra que vamos a escuchar. Escuchábamos recién One After 909, de la banda de sonido, por supuesto, de esta maravilla que es Get Back. 3 episodios larguísimos todos, y que podría haber un cuarto o un quinto, porque por lo menos nosotros los veríamos recontentos. Hay algo que dijo Peter Jackson por ahí que me gustó, que es de las muchas cosas que dijo, el hombre más envidiado por muchísima gente acá. Todos los archivistas lo odiamos y lo amamos. Sí. Dijo que tenía que ser muy cuidadoso con la selección del material, porque lo que no incluyera iba a estar escondido en los archivos durante otros 50 años. Entonces trató de meter todo lo que pudo. Pero claro, eran 50 horas de filmación y 150, creo, de grabación. Un disparate de material muy difícil de sincronizar, además, ¿no? Esa que debe haber sido, me parece, la mayor tarea. El origen del material, bueno, se ve en la película, está bastante claro, me parece. Es este proyecto con varias hipótesis simultáneas que el grupo tiene, después de grabar el álbum blanco, después de volver de la India, después de que está claro de que cada uno de ellos quiere seguir caminos separados de la banda, pero al mismo tiempo no saben qué hacer con el tema de irse de la banda, porque no es tan común como es ahora que una banda se separa y se vuelve a juntar cuando lo necesita. Esos eran los Beatles. Ellos inventaron el concepto de banda. No sé si pero puede ser. Sí, de alguna manera lo consolidan esa idea. Sí. Había bandas, pero uno piensa que es hacer una banda. Eso era hacer una banda. Claro. Sí, en ellos como esa unidad tan absoluta, que de hecho unos meses antes empieza Lennon a hacer como su camino solista de a poco, estando simultáneamente los Beatles, y no es muy bien recibido porque justamente se ve como algo que rompe su unidad. Pero a mí me parece que el kit de la cuestión, lo que realmente quieren hacer, se ve en una de las últimas conversaciones que tienen los 4 en el último episodio, cuando Paul McCartney les dice: chicos, si no hacemos algo distinto nos vamos a estancar. Necesitamos algo visual, necesitamos algo más que meramente un álbum. No podemos hacer solo un álbum. Y esa es una preocupación de él que lo lleva a pedirle a Lindsay Hawk, que ya los había dirigido. Nos lleva al techo, eso es lo más. Eso es lo más. Ir más allá del techo, está entre la cabeza. Es genial. Igual lo del techo está presentado de una manera espectacular, que calculo que después la vamos a hablar, porque Lindsay Hawk es este personaje un poco barroco, está vivo. Sí, tiene 81. Claro, tiene 81 años, es de la misma generación que ellos, está muy bien, pero es un tipo que tiene está muy agradecido. A diferencia de lo que uno podría pensar, bueno, él cortó la primera versión de Let It Be, que era en el recuerdo de Ringo, sobre todo, que lo hizo bastante explícito. Es una película bastante triste para ver. Que genera un clima de tristeza, digamos, de disolución, de separación, claro, malestar, ¿no? y conflicto. ¿Cómo se llama? Enemistad. De cosas que no tiene vuelta atrás, ¿no? Y de que se termina. Esto es distinto, esto se termina, pero hacia un futuro impreciso. En todo caso, cuando realmente primero que es Abbey Road, pero además, claro, exacto, porque Let It Be se estrena después de que ellos se separan y queda como si fuese el final, y entonces recibe además la carga de tristeza de la separación real, más la carga de quilombos judiciales entre ellos, que son todos posteriores a esto. Sí. Acá está
los primeros condimentos. El Aparece la primer primera lío reunión judicial con lo Allen tienen Klein. unos meses antes de que salga el disco. El disco sale en el 70. Aparece John convencido de que Allen Klein es un genio. Hablando muy bien de Allen Klein. Sí. Y mi persona preferida en esta película, fuera de los Beatles, por supuesto, es Glyn Jones. Y Glyn Jones, que es el técnico de sonidos, el ingeniero de sonido, pero para mí es el productor del disco, porque produce, es el que tiene la idea de la terraza. Glyn Jones es el único que le habla a John Lennon, le dice, bueno, mirá, Allen Klein es medio raro. Él había trabajado con Allen Klein porque había hecho el sonido de Rock and Roll Circus. También lo había... esa película también la dirigió Si le decís Lindsay Hogg. si le decís algo que no le gusta, vaya a hablar de otra cosa. Sí, es como medio raro. Muy bueno. ¿Vos estás seguro? ¿Te pareció tan copado? Y él y Yoko estaban como muy metidos en eso. Yoko casi no habla, pero también estaba subida a la ola a Allen Klein. Y Allen Klein es realmente el que en retrospectiva históricamente pone como el clavo en el ataúd del final de los Beatles, con todos los problemas que tienen a raíz de eso. Usado, digamos, un tipo que era un nefasto. Para mí mucho peor porque, y de hecho se ve por otras historias en torno a esta figura que es muy interesante. Yo vería una película sobre Allen Klein como un antihéroe villano maligno. Claro, pero ellos no eran ellos, digamos, claramente. No, por Nunca habían supuesto. estado involucrados con gente Por supuesto, así. pero digo, es un tipo que además de chanta era muy perverso. Era muy perverso y eso se nota en las transcripciones del juicio de los Beatles que están disponibles. Es tremendo cómo trata, o sea, el tipo entra al grupo porque tenía la ambición de manejarlos, pero también entra a quebrarlos y juega con esas divisiones internas. Allen Klein es un poco el villano, entonces, ¿y por qué no terminar este bloque con el tema del tercer hombre que interpreta insólitamente John Lennon? Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. On the road to Marrakech, I was dreaming more or less, and the dream I had was you. Yes, the dream I had was you. Just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eye as I face the desert sky, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Segundo bloque de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Le estamos dedicando todo el programa a Get Back. ¿Por qué no? Ya que es una cosa tan feliz y además tan extensa, ¿qué menos podemos hacer que darle 2 horas a esta maravilla? Y esto que escuchábamos recién terminó mutando en Jealous Guy, un tema que Lennon grabó sobre el final de su carrera y de su vida, ¿no? Sí, es un tema que con el que empieza a jugar cuando están haciendo los demos para el álbum blanco. De hecho ahí en vez de On the Road to Marrakech es In the Road to Rishikesh, creo, muy tocado por su reciente experiencia en la India. Pero me parece muy interesante un aspecto de la película. Primero estamos observando algo que, como Roger dice, es medio como la última cena del rock. Digo, estamos viendo a la mejor banda del mundo que por primera vez deja que las cámaras filmen cómo trabajan y muestran cómo trabajan. Y la imagen que te devuelve es la de un grupo de gente absolutamente metódica que además, bueno, por supuesto, es muy creativa y que usa el estudio de grabación como una suerte de laboratorio. Y a lo largo de la película vos ves todos los temas que ensayan,
porque, bueno, el que vimos, un tema pasado que Leron escribió cuando tenía 15 años, como es One After 909, que escuchamos en el bloque pasado, eso es una cosa, pero también empiezan a escribir y cuando terminás viendo la lista de temas final de la película, están casi todos los primeros cortes. Ellos mismos además se sorprenden porque primero dicen, bueno, pero al final ¿cuántos temas tenemos? Como si hubieran hecho pocos, ¿viste? Sí, y empiezan a tirar la lista y son un montón los que tienen. Paul estaba seguro que eran la mitad de, claro, de lo que en realidad habían hecho. Pero digo, están casi todos los primeros singles y hits de cada uno como solista. Gran parte de Abbey Road. Y realmente empiezan y es muy bueno ver cómo mutan algunos temas. A mí me dio gracia también el peso cultural que todo esto tiene por haber sido, como se dice siempre, la banda de sonido de nuestras vidas. Me dio gracia en varios momentos de la película que están, qué sé yo, descubriendo distintos temas, descubriendo Get Back o descubriendo I Got a Feeling o descubriendo, y que uno se pregunta, ¿y por qué no lo sabe? Si todos lo sabemos, ¿cómo ellos que lo escribieron no saben? No saben porque lo que se está viendo es el momento en el que lo están inventando. Eso una es cosa alucinante. desconcertante. Recién ahí uno termina de caer, ¿no? Es la lucha a través de toda la película de George para hacer los versos de Something y que no le sale nada, termina poniendo palabras que ocupan el lugar de lo que a nosotros nos parece tan obvio. Es, bueno... Ahí va esto. Claro, o sea, pero es obvio, chabón, eso no es se muy te ocurre. interesante, digamos, ahondando en el concepto de laboratorio, desestima, no lo menoscaba, pero sí desestima o en todo caso no convierte la idea de la inspiración como algo tan rotundo y único, porque efectivamente lo que hay un trabajo sobre prueba y error, ¿no? Entonces la composición musical tiene una dimensión, entre comillas, científica, en el sentido de que no es me inspiré y sí puede ser, sí. Pero también está esta versión y la composición colectiva tiene esta naturaleza. Para mí no es frecuente ver, o sea, hay gente en la música que compone solitariamente, de hecho compone ni siquiera tocando, compone en su cabeza. Uno ve con los documentales de Frank Zappa al respecto, son extraordinarios porque justamente lo que ves es alguien que le suena la música en otro lado, ¿no? Y él la nota. Y él la nota, sí. ¿Y esto qué es? ¿No? Eso es increíble. Recomiendo todos los documentales sobre Frank Zappa porque son notables. Pero acá ves algo distinto, ¿no? Que es el trabajo de creación colectiva. Y el trabajo de creación colectiva tiene esta naturaleza, ¿no? Se avanza hacia un lugar, se va hacia atrás. Es decir, la repetición, que es clave en la película, constituye el secreto de la invención. Y se ve perfecto eso. Sí. Es ridículo lo que voy a decir, pero es cinéfilo en todo caso. Me hizo acordar a Chaplin, al Chaplin desconocido. Totalmente, señor, es eso. La reiteración obsesiva. Totalmente. Que te permite Sí. físicamente incorporar cada nuevo elemento que va apareciendo a fuerza de reiterar, hasta que sale. Y cuando sale, la capacidad que hay que tener para decir, acá salió. Es el momento. Acá, ¿no? Bueno, ahí, eso es muy interesante, ¿no? Porque... decía lo de Chaplin porque es exactamente lo mismo. Desconocido trabajaba exactamente de la misma manera, ¿no? No, yo creo que está muy bien traer a colación esa dimensión del físico y la repetición hasta la consagración de dónde está el momento donde se verdaderamente se materializa la expresión estética, ¿no? o la búsqueda, la obra, ¿no? Y es así, y es genial porque eso es consciente, o directo o indirectamente Jackson, porque cuando eso sucede dice, esta es la versión que quedó. Sí. A mí me resultó muy útil eso. Es muy bueno. Como, bueno, el momento muy citado ahora, porque es realmente impresionante. Paul, contra las cuerdas, necesitado de material, inventa Get Back. Es extraordinario. Ahí hay montaje, hay algo de montaje seguro, pero agarra y se pone a tocar hasta que está como arrancándole al instrumento algo que empezás a reconocer y tipo para, está metido ahí adentro, no para, claramente hasta que algo le sale, ¿no? La ductibilidad musical de McCartney es extraordinaria. O sea, toma el piano y toca el piano, toca la guitarra y toca la guitarra. Y en ese momento le está aprendiendo a tocar el piano, sí, aparte. Pero hay un momento que dice, qué raro que es el piano, ¿no? Porque está toda la música ya así. Toda la música está acá. Es extraordinario eso, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el intérprete es arrancar a la música. Es increíble. Tienen momentos brillantes donde
Muchas veces es bueno, uno se le ocurre una idea, entonces trae un riff, trae un verso, etcétera, y después hay momentos donde los cuatro crean algo en conjunto. Pasa mucho con Dit, que igual es Didi Gaponi, que son cosas más Lennon, pero uno de los grandes momentos es cuando les empieza a salir I've Got a Feeling. Así que, si te parece, vamos a escucharlo. La mezcla de Glyn Johns. Escuchémoslo, por favor. Que salió este año en un Let It Be Super Deluxe, que está espectacular. Escuchábamos, me da pudor decir que escuchábamos, porque todo el mundo sabe qué es lo que escuchábamos, ¿no? No. I've Got a Feeling, de la banda de sonido de Get Back. Esta, vos decías, es la mezcla de Glyn Johns. Claro, hay una versión de Get Back, perdón, de Let It Be, en realidad, del disco que salió de todas estas sesiones, que es, por supuesto, la versión clásica que siempre se vendió, qué sé yo, que es la que editó, armó, reconstruyó Phil Spector. Que está en cana, aunque no por haber... No, se murió. Ah, ¿se murió? Sí, el año pasado o el anterior. Se murió en cana. Sí, por supuesto. Se murió en cana. Pues, No es que fue en cana por haber producido Let It Be. Debería haber pasado igual. Una persona estaría viva si eso hubiera pasado. Y bueno, en realidad ese disco, que así como está, igual fue un éxito y siempre fue considerado como una despedida adecuada, digamos, del grupo, y ellos mismos incluso le agradecieron, reconocieron a Spector la capacidad para salvar algo de todo ese material que ellos mismos consideraban como un merengue irrecuperable. Para mí se reversionó completamente cuando en el 2003, creo que fue, sacaron la primera versión del disco, que era la que a Paul más le gustaba y que tenía que ver con lo que había hecho Jones, que es el Let It Be Naked. Cuando Ringo lo escuchó, dijo: es el mejor disco de toda nuestra historia. A mí no me gusta. Es un disco genial, a mí me parece extraordinario. Me encanta. A mí me gusta mucho más la versión de Spector. No. Me parece obtenida con medios muy viles, porque fue muy vil que él ponga los dedos sobre los masters de los Beatles, pero me encanta el resultado. Y las mezclas de Glyn Johns, que no son exactamente las de Naked, pero que están saliendo ahora y que ya circulaban en forma de bootlegs y demás. Los bootlegs tuvieron un rol muy importante en esta película para estructurarla y para proveer el guión y algunas sincronizaciones. Fue importante. Me parece que Naked no está a la altura, no es el de que me gusta. Y la mezcla de Glyn Johns es hermosa, es más rockera, pero tiene las voces muy adelante y me incomoda un poco. No sé, pero es linda. Lo que me gusta del Naked primero es esa que rescata perfectamente esa intención de tocar sin... Naked. De tocar sin nada, de tocar sin red, de trabajar sin red. Sacarle todas la orquesta, digamos, toda los aditamentos que hacen de canciones muy lindas, como The Long and Winding Road, por ejemplo, le saca todos los violines, toda esa cosa melosa que realmente la canción no necesita. Y uno recién lo entendió, o a Let It Be mismo, ¿no? Yo por lo menos recién lo entendí cuando escuché el Naked. Y los cortes y pedacitos de diálogos que no se entendía bien qué hacían ahí, salvo el hecho de que procedían de una película, por supuesto, ¿no? Todo eso a mí del disco original me hinchaba un poco, y por eso digo que me gustó mucho más el Naked. Además, el original, la versión en vinilo de Naked, venía con un Fly on the Wall, que se llama, que es un simple, un disco chiquito, que tenía... Es como una especie de borrador de Get Back, es como si fuera el trailer de Get Back, porque tiene muchas escenas en diálogo y muchos momentos de preparación de canciones que después están todos en la película. O sea, aparecen todos en la película. Y algunas de las discusiones están también ahí, anticipadas en este disquito que se llama Fly on the Wall, ¿no? La mosca en la pared. Es un disco que viene adentro de la edición en vinilo de Get Back, que no se conoce mucho, pero que está bueno. Es una edición media milagrosa, muy sintética. Debe tener, qué sé yo, en total serán 15 minutos, una cosa así, 2 lados, que también fue una revelación en el 2003, por lo menos para mí. También había escuchado mucho bootleg, pero el problema del bootleg es que se escuchaban horrible. Claro. En la época en la que yo consumía los bootleg, que era cassettes, te vendían
copiados y Bueno, recontra ahora están copiados. en YouTube y suenan tan mal que como el cassette. Exacto. Bueno, pero estas cintas, de las horas y horas de audio, tampoco sonaban excelente y hubo un gran trabajo de parte de Jackson y de su equipo, incluso con ayuda de la inspiración del software, de un software de la policía, o sea, con ayuda de la ley, para identificar las voces, Eso no haciendo sabía, que... fue muy bueno. Sí. O sea, ellos leyeron en un periódico de Nueva Zelanda que la policía había identificado, no sé, a través de grabaciones, quiénes eran los criminales. Entonces le pidieron a la policía, che, nosotros queremos hacer algo similar. Un tipo como el de Jim Hackman en la conversación, ¿no? Bueno. Necesitaron un técnico un así Hackman. para limpiar las Claro, cintas debe estas. ser lo único bueno que hizo la policía. Pero digo, estas cintas son depuradas, se hizo un trabajo de desmixeo, de desagregar las voces, los instrumentos y demás, y No, se que escuchan es algo diálogos que... con el sonido podés hacer, no así con la imagen en realidad. Sí. La razón por la que Get Back se ve tan bien, y esto no me voy a cansar de decirlo, es porque alguien se ocupó de guardar todo el fílmico producido en todas esas sesiones. Todo se filmó. Yo creía que era 35, pero me desasnaron y no, claro, además se ve 16. Sí, 16. Pero es lo mismo, el punto El es que problema está es filmado ese. en fílmico y muy bien filmado. Entonces, el asunto de la conservación y sobre todo de la resolución que le podés sacar al fílmico, que es el tema, es la explicación de cómo ¿Por qué se ve Get como Back se se ve como si lo hubiesen hecho ayer. Claro, yo pensaba, si acá, me imagino que debe haber materiales de almendra, que sería Sí, extraordinario. debió haber. Debió Hay haber. incluso hay Y de Cerugiral filmaciones, incluso. hay filmaciones de un montón de grupos históricos de la música nacional que por supuesto se han perdido. No ¿Por se qué? sabe. Bueno, no tenemos Cinemateca Nacional, no sé si les conté, ¿no les conté? No. Ah, pensé que les había contado. Sigamos. Bueno, no tenemos. En cambio ellos que no tienen, digamos, tienen Cinemateca Nacional, pero lo guardaron ellos mismos, se dieron cuenta de la importancia que eso tenía y ellos mismos lograron guardarlo, además lo guardaron en Apple. Lo guardaron en un lugar secreto, en realidad. Se lo guardó Apple, pero en un lugar secreto que... Está bien, pero eran ellos, no era EMI. Ah, por supuesto. Eran ellos. Sí, porque ellos son los dueños del material. Claro. Que eso es interesante, porque no es que ellos además estaban como en Bueno, un pero proceso eso, de salirse. la película denota eso, ¿no? Porque constantemente hay algunos fraseos que aparecen por ahí. Esto, o sea, sin saberlo, porque es algo que se dice, pero cuando se dice se habla, y cuando se habla se dice cosas que no se saben también. Claro. Entonces, bueno, en 50 años, dice en un momento, cuando se vea, o sea, ¿de qué está hablando en ese momento, no? Y bueno, una cosa profética que se ha señalado mucho es lo que dice Paul respecto de Yoko, cuando le preguntan por ella. Y Es genial. si ellos quieren estar juntos, que estén, a mí me parece fenómeno. Entiendo que sobreactúan, pero John es así, dice él, que lo conoce mejor que todos los que están ahí al lado. Y en un momento dice, igual dentro de 50 años Ese momento. van a decir que los Beatles se separaron porque Yoko Ono se sentó arriba de un amplificador. Muy bueno. No, esa frase es extraordinaria. Extraordinario. Pero también Ese es estoy- otro. Que la demitificación del rol de ella trasciende esto, porque incluso hay varios momentos con zapadas, Las zapadas son con buenísimas. sobre gritos de ella, toca John y toca Paul. Y está Paul Toca Paul. sacado. Ay, Paul ay, sacado, está re mal. contento, como un niño con la batería que no está toca tan bien. Totalmente, sí, es Pero verdad. la primera vez que muestran una zapada, que es apenas el momento en que George se levanta y dice, chao, me voy, es un momento muy tenso. Ellos están mal y a ella se le ocurre hacer este juego que es muy similar a otra cosa que Como hizo. si fuera una sesión de terapia. ¿sí? Absolutamente. Puede un Y momento que está muy pinta, bueno. está pintando kanjis. Para mí las presencias son, digamos, siempre es fácil. Aparte yo creo que es uno de los prejuicios con respecto a Yoko Ono, es porque es oriental. Si no fuera oriental no Pero por Sí, supuesto. es racismo y misoginia. absoluto. Y lo otro que es genial es la presencia, ¿no? De los dos amigos de George Harrison. ¿Y ese quién es? Es un amigo de George. Ah, ¿Quién está es? ok. Y cuando Después George se aparece va, otro, sí. George se Bueno. va, entonces no aparece para la grabación y le mandan un ramo de flores los Hare Krishnas. Es muy bueno. Bueno, toma, de parte de George. Los O para fragmentos filmados en la India, en Rishikesh, son muy buenos también, ¿no? Por ellos mismos. Por ellos mismos. Es material filmado. de ellos. Que esa es otra cosa extraordinaria también. Los productores ejecutivos, o los productores del material de Get Back,
son Ringo y son los Beatles, o sea, Sí. son Ringo y Paul. Hay momentos que Y Ringo las juega viudas con de la Johnny cámara, George. es buenísimo. Sí, los primeros que aparecen en los créditos finales son ellos. Y la imagen que dan del grupo no esconde nada. Nada. Es decir, hay una honestidad total, Sí. que es, supongo, el resultado de horas de terapia, pero de años de terapia, pero además también de esa misma bonomía que se les ve en la película. O sea, esto es algo que a mí no deja de llamarme la atención, porque creo que no se ha subrayado lo suficiente. En comparación con otros grupos, que hay 1000 historias de grupos que se han roto, que se han despedazado, o que han ido cambiando de miembros y el grupo sigue existiendo porque con un solo tipo alcanza. Ellos no, ellos eran los 4 imprescindibles, y los 4 son buena gente, Sí. que entienden perfectamente que están en una situación creativa complicada para seguir fusionados y que necesitan abrirse y no saben cómo. Ese es todo el problema. Pero no hay, viste, uno que le está pisando la cabeza al No. otro. No hay violencia, en ningún momento No, hay absolutamente. violencia. Y eso es algo muy llamativo, No ¿no? es porque son también unos hippies, es porque- No, y también y tampoco son unos, o sea, fuman, todo bien, pero no están trabajando. Laburan No, sin parar. es increíble Laburan eso, sin ¿no? parar. Es Están cierto que trabajando. Paul tal vez sea el más disciplinado en este Sí. sentido, pero nosotros Y John, entienden que hay que acompañarlo. John, que aparte es genial, hay un momento que John dice, no, anoche me estuve drogando. Anoche abusé de mi cuerpo. Sí, pero estoy acá. Sí, sí, Estoy acá a las 8. Sí, sí, y eso cambia después, porque eso es toda la primera parte en Twickenham, en este estudio que lo hablábamos también en el programa sobre las películas de los Beatles, un lugar frío, donde estaban Horrible, incómodos, enorme. feo, y se ve muy bien en Get Back, es horrible. Pero es genial eso también, Eh, ¿no? Porque la naturaleza del proyecto es un poco entre caótica, ¿no? Me hizo acordar el título de la película, la nueva película de Solanas. ¿Cómo es que se llama? En el caos creativo. ¿Qué es eso esta película? Son Sí. 4 sumado a Preston al final en el caos creativo. En la deriva del caos creativo. Claro, porque sí. tiene eso, digamos, empiezan acá, no, che, esto no va, vamos para acá, vamos para allá y terminan en el techo. Sí, y en el medio, bueno, vos lo señalabas antes fuera del micrófono, es evidente, estamos todos de acuerdo, la presencia benéfica de Billy Preston. Eso hay que hablar a fondo. ¿no? Vamos a terminar este bloque escuchando una improvisación del grupo con el agregado, la magia de Billy Preston. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas. Tercer bloque de esta edición de Filmoteca, cine sin pantalla, que le estamos dedicando una vez más a los Beatles a través de Get Back. ¿Cómo no hacerlo? Si este es un hecho cinematográfico, desde luego, aunque hoy en día las películas no se vean en el cine, sino que se vean en la plataforma. Me hubiera gustado verlo en el cine. Te iba a decir eso, me sorprende que no se haya hecho una proyección en sala de esto, porque se disfrutaría Sería una muchísimo. Yo tengo fiesta, una- que sean una- las seguidas, 8, Claro. 9, no sé cuánto da el No total. Yo sé, soy o en 3 ambivalente días respecto a diferentes. eso. Son 3 largometrajes. No, yo me imagino ver esto con gente cantando. Yo necesité... Saliste, casás, ¿no? Eso es lo sí, más. eso es verdad. Pero Yo me imagino viéndola con Fernando. ¿Te acuerdas cuando vimos la del samurái que estábamos los dos cagándonos de risa? Sí, Estamos sí. viendo esto, salimos de ahí. ¡Eh! se casan entre ustedes. Sí, no nos casamos. Igual a mí me sirvió un montón el poder pausar y absorber toda la Bueno, información que pero me daba la distinto. imagen. Lo revería en el cine, me parece En grande, que sería una... bien proyectado. Lleno de Nos gente. morimos. Lleno de gente Lleno que de ama gente. los Beatles. No, eso sería excelente. Sería la comunión, sería no sé, una experiencia mística. Sí, bueno, antes hablábamos de la última cena, ¿no? Es decir, La comunión la mística del cuerpo de Cristo. Y la comparación. Yo no, Pero verla juntos sería tipo Pentecostés. por lo Ah. que recuerdo de la comparación, lo que Lennon estaba hablando cuando habló de Jesús en ese momento, que ese es otro gran momento de la historia de ellos, porque ¿a quién se le hubiera ocurrido cruzar las dos cosas, no? Es ese tipo, Después lo vimos como obvio, pero en el momento. era algo. Era una herejía. Me parece que no, también tiene que pero ver con aparte- que en el momento nadie sabía cómo hablaba John Lennon. O en el tono que No John sé, Lennon pero se... eran claramente el producto de una industria, y este tipo es inmanejable y dice lo que piensa como no lo dice hoy casi ningún artista. Es decir, no hay nadie que se vaya de mambo, digamos, que se vaya del libreto de una forma así, con esos riesgos además,
bueno, se pusieron a quemar cosas y yo. Lo que el tipo estaba hablando en realidad era de la industria. Estaba hablando de la industria y de los medios masivos de comunicación, que son los que llevan a que de pronto el tipo dice los Beatles sean más conocidos que Jesús. Estaba estableciendo un hecho y después trató. Hay una escena muy buena en Get Back, que es cuando un periodista quiere que él ratifique esos dichos. Y entonces él le dice, bueno, vos decime lo que vos decís que yo dije, y entonces ahí te voy a decir si estoy de acuerdo o no. Es muy bueno eso. Porque eso también es el periodismo de hoy. No, Pero eso es hoy, eso podría pasar hoy. ¿Vieron algo que es genial durante toda la película? Durante toda la película, Sí. desde el primer día en Twickenham hasta el último, y con varias escenas geniales en el medio, ellos están leyendo la prensa sobre ellos. No, hay O sea, un en el momento que primer se momento ríen de leen- eso, cantan sobre eso. Sí. Eso es muy... Es era increíble. una escena muy tensa para mí, porque más allá de que están cantándolo y qué sé yo, lo que cuentan es horrible, Sí. porque cuentan la pelea Sí. entre John y George, que en realidad nunca se ve. Ellos dicen que no pasó, lo desmienten con mucho ahínco, y es parte de su indignación y lo que lleva a ese momento musical. Pero a mí me llamó mucho la atención los fijados que están todo el tiempo en lo que se habla de ellos y en lo importante que eran. Digo, empiezan leyendo en Twickenham revistas de fans, que son muy, muy graciosas, y después llevan, después de la ida de George, llegan este momento de clímax de la mala onda, donde empiezan a leer se empiezan a leer lo que dicen los medios de ellos y se indignan muchísimo. De hecho, le preguntan a uno, che, ¿no le podemos demandar a este que está diciendo estas cosas? A mí me Y- llamó la atención eso, me llamó la atención el impacto que realmente tenía, la importancia por lo menos que le daban a la opinión pública sobre lo que decían. Y también me llamó la atención, me pareció muy lindo cuando hablan de otros grupos, que hablan de otros grupos que les gusta, que yo me los imagino hoy en día, esos tipos diciendo, los Beatles hablaron de nosotros. Sí, No cuando sé, hablan de hay Fleetwood uno Mac, son- que en ese Claro. momento era nadie. Que me parece muy generoso, ¿no? Es decir, Eso en es muy lindo la retrospectiva. película. Y digo, estamos hablando de los Beatles, podrían estar perfectamente encapsulados en sí mismos, y no, sí, porque importa el afuera. Y hay una clara, en Lennon sobre todo, ¿no? Conlleva constantemente, está pensando en los Rolling Stones. Eso es muy llamativo. Sí. Él, sobre todo él está obsesionado en los Rolling Stones. Sí. Tiene bueno, que la competencia creativa entre los dos grupos existió, es evidente, digamos, los Stones no hicieron nunca más un disco igual de bueno que los que hicieron cuando convivían con los Beatles. Hicieron muchos discos lindos, sí, con temas fenómenos, qué sé yo, pero de la misma calidad no, porque estaban obligados a hacer a tratar de ser, hay que ver después, ¿no? A tratar de ser uno mejor que el otro. No sé, en los 70 sacaron muy buenos discos. Sí, pero no es lo mismo. Son otra no cosa. notás la presión de tener que competir No, con... absolutamente, es un panorama donde Están solamente solos. reinan ellos. Y esa competencia, ellos eran muy amigos, pero también tenían esta cuestión de competencia y... Pero es al día de hoy que sale McCartney y dice, la mejor banda del mundo fueron los Beatles. ¿Qué va a decir? Lógico, si es la banda sí. de él. Y en un momento le preguntan por los Stones, dice, sí, todo bien, pero la mejor banda fueron los Beatles. Y qué lógico, ¿entendés? ¿Qué va a decir? Si es Desde la el banda punto de de él. vista No. de la complejidad musical, o sea, objetivamente no. Pero es en un lugar que absolutamente no hay sí. comparación. Los Rolling Stones pueden A mí me encanta, preservarse pero- criogénicamente y tocar 70 años más y no van a ser los Beatles. Nunca van a ser más que los A mí me Beatles, encantan pero bueno. los Rolling, me parece una banda increíble y aparte me parece que justamente sobrevivieron al tiempo, ¿no? Es una cosa... es solamente la disolución con Charlie Watts, pues se murió. O sea, Y siguen tocando, están de gira está bien, ahora. pero digo, Están de gira. pero murió, o sea, no es que se pelea, murió, ¿no? Sí, igual se fueron un par, Sí, tuvo un par de pero otros los grandes, de guitarristas grandes, rítmicos y los bajistas, grandes, pero... digamos, las figuras estelares, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es una Bueno, cosa- Brian Jones también se murió. Sí, por eso, es una cosa única, ¿no? Bueno, la otra es AC/DC, son eternos. Están ahí siempre. Y los chalchaleros, Pero chicos. es notable que estos tipos también, sin estar juntos, es como Orson Welles, viste, que siempre vuelve con una película que no terminó y que Totalmente. alguien Bueno, la eso encuentra y tiene la vuelve a mucho armar. de Esto es algo del así. otro lado del viento. Claro, bueno, pero esto es algo así, es decir, tipo, cada tanto, pum, de alguna manera encuentran algo pero que además vale la pena, no es que es un choreo. No, claro. Y decir, bueno, estamos haciendo guita No. con algo que en realidad ya todo el mundo conoce, que yo no, puede ser, desde luego, que digamos, muchos de los discos piratas que circulaban se los conozca, pero esto
que se ve en las 3 películas estas, así como está presentado, no se vio nunca. Y todo lo que hay todavía en las bóvedas de Apple y que dice Peter Jackson que ni siquiera está bien catalogado y no sabe qué hay, y que sus sueños cuando se termine la pandemia lo llamen de nuevo para que revise el resto y haga cosas con el resto. Bueno, que no exagere tampoco, ¿no? Que deje algo para otro, porque ya me parece que tendría que estar bastante contento con que Yo le si hayan dado fuera todo lo Peter que le Jackson dieron. te mato para hacerlo. Ahora, yo. igual, Si yo te puedo matar te mato. quiero elogiar a Jackson, ¿no? No lo necesita, soy nadie para No, elogiar. pero podría haber caído en manos de Podría haber alguien hecho, que no... pero incluso podría haber hecho cualquier cosa. Podría haber caído en manos de Scorsese como el archivo de George Harrison y te querés matar. Que es horrible, esa película es horrible. Igual Scorsese es un grande. Bueno, Sí, no, pero Ahí la pifio. Ahí, digamos, no le, para mí no le dio el tiempo que necesitaba el material. Es No, tan papá, fácil es como la eso. Dijo, bueno, lógica- puedo hacer este documental No entre el 15 de octubre y el 1 de septiembre. Después no tengo más tiempo. Y hizo lo que pudo. Lo genial de esta película es que el material está por encima de la dirección. Pero eso no es porque no hay dirección, es porque la dirección es tan buena que el material está por encima de la dirección. Y eso era para mí clave. Igual en O sea, todos los segmentos donde se muestra la manufactura del documental, y es de hecho un documental sobre un documental, Lindsay Hogg obstruye y molesta, pero yo lo veo muy incómodo en su rol porque él es un par de los Beatles, pero a la vez no es un par de los Beatles, porque los Beatles Y los son Beatles como... se lo hacen saber varias veces, ¿no? Sí, sobre todo Paul McCartney, que le dice, está todo bien, vos sos un chetito, pero en retrospectiva, cuando uno piensa fuera de esa situación personalísima en la que Lindsay Hogg está en clara desventaja respecto a los otros que son 4 genios de la historia mundial, es notable que primero es el único tipo que lo filmó haciendo eso, y eso ya es grande y es una confianza que, por ejemplo, Godard, que lo había pedido el año anterior, no lo tuvo. Lo nombran a Godard. Sí. Que sí lo hizo Bien con a los Stones. propósito, claro. Que bueno, ese material en estudio para mí está filmado de una manera hermosa. Me encanta a mí. Y digo, qué distinto hubiera sido esto si hubiera sido filmado por Bueno, Godard. pero Godard toma, te lo decía la otra vez, para mí toma la forma en que filma, en la parte de estudio, no lo que él añade, que es Godard. No, sí. Pero cuando filma la forma en que están trabajando los Stones, los temas, es muy parecido al concepto de registro. No sé si me parece tan parecido a Let It Be. No sé si es por los espacios, No, en los o espacios por las la cuestiones forma más... de seguir. Godard es Godard. No A ver, acá la gran pegada desde el punto de vista de Lindsay Hogg es haber sido consciente de que no tenía problemas de guita, entonces es Filmo. primero vamos a filmar todo y después a muchas cámaras. 10 son, ¿no? 10 son en el momento el momento culminante, que es el del recital en la terraza, pero adentro de los estudios, tanto en Twickenham como en Apple, nunca hay menos de 3. Sí. O sea, 2, 3 cámaras por lo menos. Y las veces en donde lo ves Bueno, más complicado a Jackson con el montaje, por ahí había pero una que filma sin parar. O sea, Sí, igual es, la cámara de 16 tenía rollos. igual Fer, mirá, la continuidad es buenísima en la película. O sea, el Bueno, trabajo- pero las únicas objeciones que yo le haría desde un punto de vista, si querés, más poniéndome muy hinchapelotas y diciendo, bueno, Bazén, ¿no? Hay un par de momentos en donde Jackson podría haber hecho lo que hizo con el florero. En donde Sí. no tenés por lo menos no tenés el contraplano. Tenés bien. el plano del tipo que está hablando, pero el contraplano es otro. Y él prefiere hacerlo más mal eso, es digerible, verdad. Sí. digamos, y tratar de fingir Sí, mediante sí, el sí, montaje sí, eso es cierto. No me escenas parece que en lo realidad no más horrible. existen. Hay 3 o 4 momentos No, entre el primer y el segundo capítulo, sobre todo en el tercero debe haber, pero no me acuerdo. son muy pocos. Son poquitos, pero donde Pero vos se notás que notan está mucho, armando sí. un diálogo que no existe. O sea, está armando un diálogo que posiblemente esté en el audio. En realidad está ilustrando, digamos. Claro, pero Está- lo podría haber hecho con imágenes claro. fijas y sería Sí, sí. igual de honesto que con lo del Sobre florero. todo con la el calidad florero de es una las- gran resolución. Que se muestran en algunas oportunidades, la calidad de las imágenes fijas que hay de la grabación de Claro. ese álbum, las No, de si Lina hay algo McCartney. que no le faltaba era material. O sea, material para elegir fijo, animado, lo que fuera, lo tenía. Por eso Sí. a mí me sorprendió un poco eso. Lo salva con el cartel del principio que dice, ojo, que yo traté de ser honesto con todo. Es decir, de respetar lo que el material dice, eso no hay duda. Pero no creo que sea una decisión para mentir, per se, No, es para sino darle para coherencia. volverlo más
para respetar el espectáculo, digamos, más. Para respetar las normas de la recepción. Exacto. Los códigos de representación. Lo hizo más pensando en Disney, que esa yo creo que es la concesión a Disney. En lugar de tener un montón de imágenes fijas que por ahí obturarían. Y está muy bien también poco. el capítulo inicial. Pero eso lo que hace es, digo, de vuelta, si de 1 a 10 es 1000, para mí, bueno, de 1 a 10 es 999, estamos igual, digamos, no, para mí no importa nada. Lo otro que quisiera añadir sobre el trabajo de Jackson es, digamos, la introducción al mundo de los Beatles. Es muy buena, porque es un prefacio de la historia de ellos, que en menos de 10-15 minutos, porque bueno, uno entiende que vos, yo y ella estamos fanatizados y entendemos, sabemos. pero ustedes sí, eso lo van a ver mis pibes años, que no saben quiénes son. Son los Beatles. Bueno, ahí lo ves bien y se entiende. Sí, el almanaque es una buena decisión. El almanaque es una genialidad. Porque te va sumando suspenso sin que sea... O sea, vas sintiendo la presión que ellos mismos se impusieron a través de los días que pasan y el cartelito ese que dice día del concierto. Y después los cambios son buenísimos. Porque además Ringo se tiene que ir. Ringo tiene que filmar esta película, ¿no? Tiene que hacer el Cristiano Mágico. Para poder hablar de la separación de George, vamos a traer a George con un tema suyo que es I'm Me Mine, que es uno de un montón que él dice que tiene, que por supuesto los tiene, pero me da gracia porque hay un momento donde George le dice a John, bueno, yo ya tengo temas como para cubrir mi cuota de Harrison para los próximos 20 años de ustedes, les dice. Y ahí le cuenta a John, no está Paul en la escena, le cuenta el proyecto de All Things Must Pass, que va a ser su primer disco, que es un triple, donde vomitó todo ahí. Pero también de alguna manera me parece que lo que quiere hacer, no está claro en la escena, es invitarlo a John a que toque con él, ¿no? Cosa que no termina de armarse. Pero bueno, ahí está sugerido eso un poco, que es muy lindo también. Vamos con I'm Me Mine, entonces, la mezcla de Glyn Johns. Bueno, escuchábamos este valsecito que compuso George, valsecito porque aparte aparece él diciendo en un momento, estaba viendo esta película histórica, encuentran la película, se fueron a buscar qué película era. Eso es genial, porque Jackson todo el tiempo repone la mayoría de las referencias que ellos hacen. Pero es extraordinario, van a buscar la TVI ese día de Londres, a ver qué película dieron, la encuentran, la ponen y decís, ok. Y John y Yoko bailan, hacen como una especie de parodia involuntaria de esa escena. Que eso sí estaba en Let It Be, hay que decir, a favor de Lindsay Hogg. Sí, hay muchas escenas que están, hay otras donde, o sea, cuando inevitablemente Peter Jackson tiene que mostrar alguna situación que también está en Let It Be, generalmente trata de hacerlo con otro ángulo, pero lo hace, digamos, no tiene miedo de eso. No, claro, no es un problema, no puede ser un problema eso. Es muy bueno. El diario de George, que yo quisiera leer otras partes del diario, porque solamente ponen ese día, el día que se va de los Beatles y pone, no sé, me levanté a la mañana, que yo me fui de los Beatles, después me fui a tomar un café. ¿Perdón? Muy bueno. Y cuando ves la escena en la que se va, yo no había escuchado los bootlegs, porque supuestamente en parte de los bootlegs hay este tipo de discusiones que ellos tienen, pero yo sabía que durante la grabación del disco él se había ido, pero nunca supe exactamente cómo. El tipo de guerra se sienta así como si fuera Roger acá y dice, bueno chicos, me voy de la banda. Sí. Y el único que está en ese momento... Nos vemos en los clubes. Nos vemos en los clubes. En un momento le dice, pongan un aviso en la revista Enemy a ver si alguien responde y tiene un guitarrista. Como diciendo, me están tratando como si fuera cualquiera. Y el único que está en ese momento es John. Y de ahí sale el rumor de... que hubo algún pequeño chispazo con violencia física incluso, que ellos niegan, que después está en esta nota que de la que ellos se burlan. George tiene otro momento memorable en la película, tiene muchos momentos memorables, porque está asumiendo un papel que es el del sabio, el sabio de la aldea es él, ¿no? El tipo que viene con una iluminación del más allá y dice algo que nadie se anima a decir, o que nadie ve en ese momento y él lo ve.
están hablando de la India, Paul y John. Sí, cuando hacen ese balance del viaje. Claro, y dice, bueno, en realidad nosotros fuimos a la India para descubrirnos a nosotros mismos y no lo logramos. Y John le dice, si lo hubieran logrado, si realmente se hubieran descubierto ustedes mismos, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. Les manda, ¿viste? Sí, sí, es el menos British de todos ellos, en realidad. Es muy linda esa escena. Sí, sí, muy bueno. Muy En buena. la primera parte igual a mí no me... Sobre todo en toda la situación con Yoko Ono, porque después cuando vuelven, después de esa reunión en la casa de Ringo, que sale mal... La reunión que sale mal, la reunión que sale mal, la reunión que sale bien. Claro, Eso me parece y en el genial. medio de la reunión que sale mal y la reunión que sale bien, con una foto de muy mala calidad de la mansión de Ringo. Sí. No sé si no lo dejaron ir a sacar fotos a Peter Jackson o qué. Lo que sucede es que ellos tienen una conversación junto con Linda McCartney, que en ese momento era Linda Eastman, en la que hacen un balance de la charla que tuvieron en lo de Ringo. Y es ahí donde Paul dice, bueno, si ellos se quieren, pero lo que transpira de la charla es que a George es al que le incomoda profundamente la situación de Yoko ahí. Que Paul lo entiende, encuentra fugas y lugares donde conectar con ella para que su presencia le moleste menos, pero que al que le molesta es a George. Pero el que después está es incómodo todo el interesante tiempo. porque cuando vas viendo la progresión narrativa y el paso de los días también está marcado por mayor gente en el estudio. Sí. ¿No? Incluyendo la presencia de Linda, incluyendo la hija de Linda, que es un momento muy hermoso Heather. donde Sí, juegan sí. todos. Pero es como si hubiese, en un momento se destraba el problema. Pero yo creo que la clave de todo es la aparición de Preston. Preston disuelve algo ahí, no sé, es como una alegría Y porque ubicua. resuelve como que mata varios pájaros de un tiro. Ellos entran a Yo creo que Twickenham. Preston resuelve la parte musical. Claro, pero No, pero la también otra la parte parte, me parece que la otra parte, relacional. no sé, me parece que la otra Cuando está ellos resuelta llegan en a ese off. No, está bien, pero con Y hacen- Preston, la llegada de Preston resuelve lo musical porque efectivamente Sí. le está faltando un colchón sonoro, pero es como si eso los aliviana. Y entonces empiezan a venir todos, ¿viste? Es como, da la impresión de que es una fiesta grabar. ¿No? Sí, sí, No sí. suele ser esa la experiencia cuando se graba. Y eso es lo que transmiten la mitad del segundo capítulo y el tercero, ¿no? A mí me parece que una de las funciones que cumple Billy Preston en cuanto a la relación con los Beatles y entre los Beatles es de hacerles recordar algo que ellos estaban buscando, porque lo hacen desde el primer día en el estudio de televisión, de cine, cuando empiezan a tocar músicas que habían abandonado, músicas que habían escrito hace mucho porque no se les ocurre nada, hasta que a Paul le sale Get Back, y encuentran que la mejor manera de conectar con esos Beatles que habían sido, que tocaban mucho y que repetían mucho lo que hacían todas las noches, tocaban 10 horas en Hamburgo. Era mediante la inserción de Billy Preston, que estuvo en esos momentos, que los conoce, y que es Billy Preston, que es el rey de la alegría, es como vos decís, es una persona Claro, el tipo. absolutamente magnética que disfruta todo. Y en el segundo, que creo que es que lo primero que lo dejan tocar es como el pianito de Get Back, cuando el chavo pone los dedos arriba de las teclas, las caras de los Beatles se iluminan de una manera que es como que encontraron eso que estaban buscando y que no sabía que era bien y que lo encontraron hasta de casualidad. Y de ahí viene la pretensión de tanto de John como de George de aferrarse a Billy Preston como ese elemento que los conecta con una alegría que ellos por ahí no tienen tan presentes, y la vuelta a la realidad que le hace Paul cuando le dice, bueno, mira, ya es difícil entre cuatro, estamos pasando re bien con Billy Preston, pero no es por ahí, no es por la onda del quinto Beatle. Igual es muy lindo cuando dicen, bueno, tenemos que pensar cuánto hay que pagarle. Sí, porque hasta ese momento nadie ni se había planteado. El tipo pasaba por ahí, vi luz y subí y quedó dentro del disco de la Y es película el único- para toda la eternidad, Es ¿no? el único artista que colaboró con los Beatles y que figura con créditos. De hecho, las canciones son los Beatles con Billy Billy Preston. Preston. Nos vamos al último corte de este programa. Nos vamos sin música porque ya no tenemos tiempo, pero nos reencontramos para un último bloque enseguidita. Estás escuchando Filmoteca, cine sin pantallas, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación. Último bloque de Filmoteca, cine sin pantalla, este programa que le estamos dedicando íntegramente a los Beatles, Get Back, Peter Jackson y todo esto. El tema que escuchábamos recién, Dig a Pony. Yo no me acuerdo cuál fue la traducción delirante que los
los que editaron Let It Be en Argentina le pusieron, porque todas las canciones aparecían en castellano. ¿Cómo sería? ¿Cava un caballito? No sé, pero me voy a fijar porque no tengo el disco en casa, me da curiosidad ahora, no me acuerdo. Bueno, no estamos hablando de una figura crucial acá, que siempre queda postergado, pero que es esencial. En la película también se revela su esencialidad, que es Ringo, ¿no? Ringo no falla jamás. Jamás tienen que interrumpir un tema porque Ringo se equivoque. Jamás falta. Es el primero que llega. De hecho, y el último que se va. Es el peronista del grupo. Es el tipo que está todo el tiempo laburando. Es la columna vertebral del grupo, es Ringo. Se sienta a tocar lo que sea. Vienen los tipos, están zapando algo y va Ringo y acompaña lo que venga. No tiene ningún problema el tipo, es extraordinario. De una manera magistral. Lo que venga y con muy poco, ¿no? Porque digamos, su set como baterista no es un set complejo, muy sencillo. Muy humilde y con esas toallas de té que le pone arriba, los repasadores que le ponen a los y la tambores. Pandereta arriba del hi-hi. No, del es un ser maravilloso. Es maravilloso. Lo otro que es maravilloso es la naturaleza silenciosa de él, ¿no? Siendo un baterista es raro. Y que no es desinterés. No. No es desinterés en absoluto. Es llamativo. La cantidad de planos fijos que hay sobre su rostro, siempre está con los ojos como abiertos, ¿no? Eso sí, como cuando se pierde pensando, como que se tilda. Se tilda. Sí, hay gente que descubrió ahora que tiene los ojos azules, porque como él anda siempre hoy en día con los anteojos negros, entonces no se ve el color de los ojos de él hoy. Pero ahí se ve bien. Y además es el tipo que trata de poner buena onda todo el tiempo antes que llegue Billy Preston, ¿no? Porque todo el tiempo está haciendo chistes. Billy toma la posta. Después Billy ya se hace. Pero él hace todo el tiempo eso. Y para los que todavía siguen diciendo, bueno, que era un baterista menor, hay un tipo que en realidad aparece en TikTok. Yo no tengo TikTok ni voy a tener nunca en mi vida. Pero rescataron sus videos en Twitter y así los vi. Un tipo que se llama Graham the Drummer, que les recomiendo que lo busquen. Sí, porque genial. Es un crack, es un pibe que te explica por qué Ringo es capo. Claro. ¿no? Y te dice, Ringo tiene superpoderes, dice Graham, ¿no? ¿Por qué? Porque en tal tema podría haber hecho esto. Y lo demuestra con la batería. Dice, Ringo, way cooler. Va y hace lo que hizo Ringo para ese tema y efectivamente ¿entendés? Es mucho mejor. Entendés que es muchísimo mejor, que es mucho más expresivo musicalmente y además que son decisiones del tipo, ¿no? Y sin hacer grandes demostraciones de esa creatividad. Digo, no es un tipo que flashea. Hay un momento en la película donde imita a Kate Moon, que era su gran amigo, y es muy gracioso. Y cuando vos lo ves a Ringo haciendo eso, te das cuenta de la dimensión de lo ridículo que es Kate Moon haciendo eso, aunque es genial. Pero te das cuenta que son cosas totalmente innecesarias. No puedo hacer malabarismo, dice. Claro. Es buenísimo eso. Es genial, ese momento es genial. Pero es genial también ver que es singularísimo lo que toca. Porque es bastante sencillo, entre comillas, pero no suena a bateristas. Y nadie les tocó mucho así a lo largo de la historia, ¿no? Es llamativa o sea, sin la vocación de lucimiento personal, es servir al tema. Bueno, me están proponiendo esto, entonces ¿qué puedo hacer yo que sea lo mejor posible? Fer, eso es lo misterioso de los Beatles. Ninguno es del todo virtuoso, digamos. Quizás McCartney es virtuoso en un sentido de composición, ¿no? Pero nadie es como instrumentista, vos decís, cómo toca. No, y sin embargo, la música va por ahí. Que eso es con lo que les han pegado siempre. Claro. Porque decís, porque en realidad a mí me gusta Zeppelin. Bueno, sí, está bien, pero Zeppelin tiene una fama, todo bien con Zeppelin, pero Jimmy Page no es un gran guitarrista, quiero decirte. Se traba de lo lindo, toca sucio. O sea, yo entiendo la fama, yo tenía el postre con la Gibson doble mango colgada, yo lo imitaba, una vez tuve una doble mango y tocaba igual, pero después cuando lo escuchás, una manga, o sea, por eso no hay que admirar a los guitarristas, hay que admirar a los bajistas, no a los guitarristas. En esa banda, John Paul Jones es 1000 veces mejor que Page. No, digo porque, digamos, tampoco es que ese es en todo caso, de esa época, el gran guitarrista es Steve Howe, ¿no? De todos esos que están allí tocando. Pero es genial para mí el concepto de que no son virtuosos y sin embargo la música
al no ser virtuosos están pensando la música Pero- en una zona de la música que es allí donde está la música. Eso se ¿no? verifica en 3 de los Beatles, pero hay uno al que le preocupa mucho la cuestión de no ser virtuoso, Harrison. que es Harrison. Se nota eso. Y que él se pone mal con eso y en varios momentos dice, chicos, ¿por qué no lo llaman a Clapton? Porque él puede hacer esto mucho mejor Bueno, que yo. ese tampoco es virtuoso, te Bueno, lo digo ahora. pero para él sí. Él Está se bien, pone en yo esa entiendo, pero situación. virtuoso Clapton no es. Bueno, pero para él, Clapton representa un montón de cosas que él intenta y que reconoce sus límites Sí, y reconoce que no le salen. Sí. Es muy lindo ese momento. Otro gran un momento que está en Let It Be y no está en Get Back, no sé si por autocensura o qué, es una ironía que le hace Paul cuando entra al estudio y está Ringo armando el jardín del pulpo, ¿no? Octopus y Jardín. En Let It Be se lo ve a Paul diciendo, eso es tuyo, Ringo, no tenés el talento para componer una cosa genial así. ese, genial. Eso es de la película, no está acá. Sí, sí. Acá no Pero está, es genial, en es Get Back genial, me no acuerdo. lo repusieron. En cambio, encontraron algo que no está en Let It Be, que es George ayudándolo a Sí, terminar es de hermoso. componer. Es muy Es lindo. un momento bellísimo. Eso es algo, eso que vos decías, ahora me acordé, porque vos decías, me acordé. Está bueno hacer ahora yo no lo dije, yo te dije, terminé de verla a las 5:40 por ahí, pero me encantaría ahora ver la otra. O sea, la Claro, a que lo uno mejor- vio hace a tanto lo mejor tiempo. no lo pusieron porque pensaron que quedaba fuera de contexto. En la película te decís, pero ¿cómo lo va a tratar así cuando lo Claro. ves? Y en realidad, digamos, los dos se tienen un cariño hasta el día de hoy irreductible. En ¿no? el primer episodio hay una escena hermosa donde están ellos dos al piano y Paul le está mostrando lo que después va a ser, creo que es You Never Give Me Your Money. No me acuerdo, No, sí, Carry That Weight. Y le dice, bueno, esto va a ser una canción bien circense, el típico tema de Ringo, que Octopus Garden es eso, autogestionado, pero ese es el tema de Ringo. Que siempre tiene una connotación mucho más cómica que el resto de las canciones del disco. Y le muestra esa canción que después termina siendo muy pesada, justamente después de Golden Slumbers. Es hermoso esa transición en el medley de Abbey Road, es muy sofisticada y es muy gracioso pensar en esto que yo te decía y que también decía Roger del estudio como laboratorio, de cómo empezó la idea para ese tema que es maravilloso, que era, bueno, un temita simple para Ringo. Un tema para Ringo. Pero el tema para Ringo era un momento con un respiro en la parte de escribir y ensayar un álbum para todos, y todos buscan colaborar en lo que termina siendo el tema de Ringo, y eso es maravilloso. Ahora, hay algo que también la película transmite que me parece notable, pero realmente notable, porque claro, uno empieza día 1, día 2, día 3, van armando los temas, los van ensayando, van repitiendo, prueban esto, prueban aquello, y luego llega el momento que tocan en el techo, ¿no? Y cuando tocan en el techo, tocan con un aplomo, que eso para mí es emocionante. Bueno, tocan como si hubieran tocado 1000 veces. Bueno, es que han Bueno, tocado. tocaron han 1000 tocado, veces. pero hay Pero otra estos cosa. temas también los tocaron 1000 veces. Hay No, está los bien. bootlegs, hay, no sé, Get Back tiene 70 versiones. ¿no? Está No, bien. y hay otra cosa, que es que cuando salen, todos quieren salir. Ah, eso es O sea, hermoso. el único que no quiere es George, que dice no sé, qué sé yo, pero todos después miran. tienen ganas de Pero en tocar. esa conversación tienen ganas de donde, tocar. donde George dice, mira, yo no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer, me parece que el que menos ganas tiene y al que no le sale decirlo, porque no sé si le da un poco de miedo, es a Paul. Por eso se inventa eso de, chicos, mira, yo no sé si esto hay que salir a tocarlo todavía, porque lo que tenemos que hacer es terminar el disco, ver si tenemos suficientes canciones. Y profundiza mucho en eso de la duda, de instalar la duda de los otros sobre si salir o Sí, no. pero también hay hasta un que muy viene lindo momento George de él. Martin y le dice, mira, son 14 temas. Y dice, me cagaron. Ah, y, claro, digo, y lo que sale. decíamos al principio, cuando Sí. le dicen tenemos todo esto, ¿no? Exacto. Claro. Ahora, Sí, sí. el momento que está en Pero la terraza. hay un momento es- muy lindo anterior cuando le muestran la terraza. Dice, pensamos que puede ser acá. Y Paul se descuelga. Ah, sí, mira. que va como un niño. Es Bueno, buenísimo. está registrado el momento donde Lindsay Hogg y Glyn Jones le cuentan la idea de la terraza y se ve, y ahí hay una ralentización, la cara de Paul McCartney, cómo se le enciende, cómo lo Claro, convoca la idea, o le parece algo Porque rebelde, hasta le ese parece momento algo único. no le encuentran la vuelta, ¿no? Exacto. En realidad el riesgo evidente, no dicho pero evidente, creo que lo dice George, el sabio desde el más allá, es repetir la experiencia de Gira Mágica y Misteriosa, porque en realidad Paul está volviendo todo el tiempo eso, a correr el grupo de los lugares tradicionales en donde los grupos lo ponían. Entonces, bueno, ya lo había hecho con Gira Mágica, había sido un quilombo, qué sé yo,
Entonces, ahora está proponiendo un barco, que es lo mismo en realidad. Sí, en lugar sí. de decir un ómnibus, es en un barco. Y George dice, no, por favor, el En un llamado, momento en un momento barco con hablan no sé cuánta en gente durante... No, dice, no. Hablan del Parlamento y es muy interesante ver cómo, no sé, 15 años después, menos, no, 7, 8, 10 años después como mucho, hacen eso los Sex Pistols, que cruzan las dos opciones y lo hacen en un barco frente al Parlamento. Pero Ahora, la cuestión de Magical Mystery Tour, y que lo hablamos en el programa de los Beatles también, del cine de los Beatles, es que es una profunda indisciplina. Vos decías, Ringo hizo la fotografía de Magical Mystery Tour, y eso significa que no lo hizo nadie. Richard Starkey. Y ellos hablan durante muchas ocasiones de la falta de disciplina y la necesidad de tener a alguien que los discipline después de la muerte De Brian Epstein. de Brian Epstein. Es una cosa que se conversa a lo largo de la película. pero es también Es uno de los temas de la es uno de los película. temas Sí. que va apareciendo hacia ya la última parte, casi un poco antes en realidad. Pero es algo muy interesante porque también son conscientes de eso, ¿no? La figura paterna, ¿no? De hecho hay un momento que Lennon dice alguna cosa ya directamente sobre eso, pero al mismo tiempo lo que vas viendo es que van constituyendo grupalmente esa figura, ¿no? Porque se llega al techo. Para mí la salida del techo es magnífica por eso, ¿no? Es la madurez. Estos sí que salieron del laberinto por la parte de arriba. Claro. O sea que es una frase Literalmente. muy reiterada. Muy y muy reiterada. Acá reiterada está el de caso, Sonsa. acá está el caso. Qué mágicas que son las tomas. Yo había escuchado. No se puede creerlo. Yo había escuchado los 42 minutos porque están, digamos, hace mucho que están disponibles, que se pueden encontrar. Pero verlos es otra cosa. Y además, esta idea que tiene Lindsay Hawk, que hoy es media básica, pero en ese momento estaba muy bueno, de entrevistar a la gente. Sí. Y ves las caras de toda la No, gente y está diciendo, bien "No, que son los haya hecho Beatles". en pantalla dividida. Sí. Para usar más material. Para usar más material. Eso es buenísimo y funciona bárbaro. Porque Porque son vos 10 vas viendo. cámaras, son- 10 cámaras. es buenísimo. eso. Toda la escena de los policías y lo que él prevé, y esto lo hablamos una vez y yo me porté mal con vos, y te dije, ¿quién los va a parar? Los Beatles. Es genial toda la parte de la policía y también como Es la Lindsay policía Hawk- británica, ¿no? Bueno, es decir, está bien. imagínate, los tipos entran, dicen, bueno, esto es inaceptable. Está la Dicen genialidad una de cosa la así, cámara oculta en filmándolos. esperándolos a ellos. No sé si ha trascendido qué fue de la vida de esos dos tipos porque están identificados Yo en los la busqué, película. yo después googleé a ellos y a las fans que también aparecen en un momento y no encontré nada. No es una historia. Pero, digamos, es un buen motivo para mandarse la parte hoy en día. Yo interrumpí un concepto. No, pero en general, hay un señor más mayor que dice, no, son muy buenos los Beatles. sí. No, son buenos. Sí, pero lo que a mí me sorprendió personalmente también, digo, yo el audio uno lo había escuchado, pero sí me sorprendió, hablando de punk, el momento en el que Paul los ve. Cuando Esa ve que genial. entra la cara. Sí. Y toca, viste, se asienta más y toca más de manera más desafiante. Y que hace la antes. misma cara que hace cuando 4 días antes le proponen hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Una cara de entusiasmo. Sí, A mí me encanta se cuando- pone- se pone cuando- a ver a mí punk, me encanta- Yo no se sabe si los ve, pero porque él sigue en la suya. Está en la suya. Muy lindo que algo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero que ahí se verifica que John se olvidaba sus propias letras, entonces necesitaba tener el papelito siempre porque no se las acuerda y efectivamente arruina una toma del techo porque cambia toda la letra de la Lo canción. de los papelitos es parte de la maldición de Emi, que ellos, o sea, hoy es un poco inexplicable o increíble de que Emi realmente no los tenía con los mejores equipos, la mejor banda del mundo, y es una lucha durante varios segmentos de la película en los que Lennon les dice, por favor, necesito una atril para poner la hoja, porque estoy poniendo delante el micrófono y no se escucha. Los micrófonos son otro tema. Harrison se electrocuta con el micrófono. Era una Son una patada. porquería. Más allá de todas las fantasías de Magic Alex con el estudio, cuando Emi les devuelve, les presta material y les presta equipamiento, les da una consola de 8, cuando ya la mayoría de los grupos en esa época grababa con 16. Emi, un estado de precariedad y de recursos que realmente una banda como los Beatles. Y también pensás, qué quedados ellos. O sea, ¿por qué no va Paul McCartney a romper todo y pedirle a Emi que le den Porque un no era 16? así. Porque no era así, no había esa cosa. Pero Eso yo vino los veo después. con un montón de resignación. En un momento, John dice, y la verdad que nosotros podríamos hacer esto y grabar en Francia, qué sé yo, pero siempre terminamos acá. La Emi. Como que Emi siempre los convencía de hacer la opción más barata de todas las disponibles. Y ellos decían que sí, porque eran laburantes.
Sí, Sí, sí. tenían A mí me ese enfoque hacia la producción Sí, de su donde música. lograban cosas era, bueno, en los distintos discos que impusieron realmente novedades. Bueno, el disco doble, por ejemplo, hacer un disco doble con esa tapa, hacer, como es, el Sargento Pepper con todos los chiches, digamos, ahí donde más lograron como romper un poco el peso, digamos, administrativo, burocrático, que en la película aparece poco, pero aparece. Los tipos siempre que aparece alguien de traje es para complicarles la vida, ¿viste? Y los miran con sospecha, dicen que sí, más o menos, después vemos. Lo que más aparece en esas conversaciones es después vemos. En parte puede ser también por la conciencia de estar siendo filmados, ¿no? Claro. Pero también porque no son gente del mundo de ellos. De hecho, los engramparon con Northern Songs, que es una empresa que les fundaron cuando ellos tenían 22 años, una cosa así. Todos los temas de Lennon y McCartney, Northern Songs. Y es un paquete que digamos, fue cambiando de manos a lo largo de los años, que a ellos les da una guita, pero que es infinitesimal en función del producido. No sé si lo tuvo Michael Jackson en un Lo momento. tuvo Michael Jackson, que digamos, Paul le pidió un aumento, Sí, sí, porque sí. le dijo, bueno, me parece que es hora, ahora que somos, justo compró la empresa esta, la compró un amigo mío, dijo, bueno, le voy a pedir más guita. Y fue y le dijo, che, Michael, qué sé yo, todo bien, qué bueno que compraste esto. Me parece que los Beatles se merecen un aumento, ¿no? Porque finalmente somos Sí, una banda sí. que les ha ido bien, no sé. Y dice que Jackson le contestó, Paul, los negocios son los negocios. Claro, dijo, no. Y se terminó la relación. Dice, a partir de ahí debo confesar que nuestras relaciones se enfriaron considerablemente. ¿No? Es decir, lo cuenta sin ninguna Hizo una de las historia. peores canciones de sus 70, 80 años de músico con Michael Jackson. Bueno, no sé, qué sé yo. Pero Es un horror, es indefendible. Jackson igual era un fenómeno. en todo caso, Sí, obvio. En todo caso, a partir de esa experiencia, después, digamos, aprendieron y, bueno, armaron sus propias compañías, MPL, qué sé yo, y conservaron Apple. Sí. O sea, conservaron Apple durante años y años. Y Apple años. les dio muchísima guita a raíz de Apple, la electrónica, digamos, las computadoras, los iPhones. Esa empresa de Steve Jobs les tuvo que pagar un montón porque gracias a este delirio de Magic Alex de patentar Apple Electronics para hacer sus inventos que no tenían ningún tipo de sustento, se patentó justamente ese nombre y cualquier persona que haga cualquier cosa eléctrica o electrónica Con con Apple. Apple les tiene que pagar. Entonces cada vez que pagas un iPhone le estás comprando Eso, ahora los calzones a Paul he McCartney. perdido la culpa. Pero No, me no encanta. pienses en los niños chinos, pensá en Paul McCartney. En Paul Me McCartney. encanta, después de que los cagaron tanto, está bueno Claro. que alguna les haya salido bien, alguna Sí, de sí, esas. hicieron un acuerdo por un montón de plata. Yo lo que quería decir es que hay un momento tan emocionante en esa película, que es cuando ya están en el techo, tocan 2, 3 temas, dejan los instrumentos y miran desde la cornisa quiénes están, Sí, sí. a cuánta gente convocaron. Eso es genial, porque son los Beatles, no son nadie. Y sin embargo está esa cosa de cuando uno empieza a tocar. Sí, vendrá alguien. Viene alguien. Y además esa cosa de gente del entretenimiento. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que ellos no les dicen canciones a las canciones, les dicen numbers, como los números en un acto de vodevil. Y eso es muy de Salvo a las Harrisons. la Harrison. Esta es una Harrison. Qué divino. Bueno, ya llegando cerca del final, me parece que podemos hacer una pequeña pausa para escuchar Don't Let Me Down y después vamos a las recomendaciones pertinentes a este programa. Y escuchábamos No me dejen caer, se llamaba. Esta sí me acuerdo cómo se llamaba, No me dejen caer. Bueno, terminamos rápidamente este programa con nuestras recomendaciones pertinentes porque no hay tiempo para las impertinentes. Roger. Mira, yo hablé hace un rato de Zappa, ¿no? Entonces quiero recomendar esa película de Alex Winter, que recientemente se estrenó el año pasado. Hay muchas películas sobre Zappa, pero esta en particular me parece notable por todo lo que reconstruye. Es muy parecida en un sentido, porque hay materiales ya empleados en el pasado, pero Winter hace algo y accede a un material que no se conocía de Zappa, y uno puede tener una dimensión mayor de quién fue Frank Zappa. Para mí estamos hablando de alguien que tiene literalmente el mismo lugar de grandeza, innovación, creatividad que los Beatles, y no estoy exagerando. No. Clara. O sea, eso. Editado por Apple, Zappa. Eso no sabía. Sí. De hecho tenía como su propia mini división que era
Zapple. Zapple. Zapple, con Qué un bueno. chiste tipo como lo que Está muy salieron bueno. con las Harry Songs. Mi recomendación pertinente ya hablamos un poco y es 1 + 1, 1 + 1. Simpatía por el diablo que hace Godard con los Stones, un año antes de lo que hace el Lindsay Hawk con Let It Be, y me parece que es una película, primero que es una de las cosas que junto con el Rock and Roll Circus le puede haber dado ganas en esta competencia a los Beatles de que se muestre su proceso creativo. Porque ver el proceso creativo de los Stones creando esta canción que además es tan particular dentro de su discografía, es icónica, pero es muy distintiva dentro de lo que venían produciendo hasta el momento, es excepcional. O sea, ver cuando Richards hace el lick más importante de la canción es genial, lo ves en vivo, es la última vez que está Brian Jones. También está Glyn Jones, que es un personaje de esta Recurrente. película. Exacto. Y las imágenes que mecha Godard con toda esta... la parte de los grafitis, la parte de que hace alusión a los Panteras Negras y a toda la lucha. Cementerio de autos. Exacto. Ese es genial. Eso es maravilloso. Y todo hace alusión a un contexto para que no te quedes solamente, primero porque es Godard, pero además para que no te quedes solamente con el encierro en el estudio y veas que la creatividad también en esa Tiene época un salía por contexto. todos lados y tenía un contexto. Además en la época Siga Bertov, ¿no? Está ahí. Yo me termino el programa recomendando El último vals, porque hablamos mal de Scorsese hace un rato en relación con el documental de Harrison, y es bueno recordar que ha hecho extraordinarios documentales como El último vals, justamente, que es una cosa soberbia. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos ha caído el reloj encima, así que nos despedimos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Fue una producción del Ministerio de Cultura.